Supongamos que tenemos dos bolas, una de masa A y velocidad VA, que se dirige hacia la derecha, donde se encuentra otra bola de masa B y que está en reposo, o sea, su velocidad es 0. La bola A impacta contra la bola B. Vamos a ver qué fuerzas están actuando en esta colisión. Sobre la bola A aparece el peso, vertical y hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y como está apoyada sobre la superficie aparece una fuerza normal que es perpendicular al plano. De este modo, el peso y la normal se anulan, se cancelan entre sí. Esas dos fuerzas también aparecen sobre la bola B y se van a anular. Cuando entran en contacto, la bola A va a ejercer una fuerza sobre la bola B, que llamamos F de A sobre B. Por la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, la bola B va a ejercer una fuerza sobre la bola A, que va a tener la misma dirección, el mismo módulo y sentido contrario. Esta fuerza sería la acción y esta otra es la reacción, y son iguales en módulo. Estas fuerzas las vamos a denominar fuerzas internas. Son las fuerzas que aparecen cuando las partículas de un sistema interactúan entre sí. Estas fuerzas, la suma de estas fuerzas tiene que ser 0, porque son iguales entre sí. La fuerza que ejerce A sobre B la podemos escribir como menos la fuerza que ejerce B sobre A. Las fuerzas que aparezcan debido a que actúan objetos externos se denominan fuerzas externas, como por ejemplo podría ser la fuerza de rozamiento, que aparece debido a que hay un objeto externo que sería la superficie sobre la que se mueven las bolas. O el peso también sería una fuerza externa, aparece porque hay un objeto, en este caso la Tierra, que ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre las bolas. O la normal, que aparece porque las bolas se apoyan sobre un agente externo, que sería el plano horizontal. Cualquier sistema sobre el que las fuerzas externas sean 0 se denomina sistema aislado. En él sí que pueden existir fuerzas internas. Este sería un ejemplo de un sistema aislado. La segunda ley de Newton se puede escribir como que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula de masa m es igual a la masa por la aceleración que va a adquirir. La aceleración la podemos escribir como la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Como m es constante en estos problemas, podemos introducir la constante dentro de la derivada. Y este producto de la masa por la velocidad es lo que se denomina momento lineal o cantidad de movimiento. En definitiva, que si hay una fuerza resultante sobre una partícula de masa m, esta lo que hace es cambiar su cantidad de movimiento o momento lineal a lo largo del tiempo. Es decir, una fuerza produce un cambio en el momento lineal de una partícula. La fuerza que ejerce la partícula A sobre la B va a cambiar el momento lineal de la partícula B. La fuerza que ejerce la partícula B sobre la A va a cambiar el momento lineal de la partícula A. Podemos sustituir estas expresiones en función del momento lineal en esta ecuación. La suma de derivadas con respecto a una variable es igual a la derivada de la suma. Ahora definimos el momento lineal de un sistema como la suma de los momentos lineales de las partículas que existan. En este caso, pues estamos considerando dos. Es decir, que la variación del momento lineal del sistema con respecto del tiempo es 0. Esto quiere decir que no varía con el tiempo. Por lo tanto, P es constante. Y si P es constante, la variación de P es 0. Si elegimos dos instantes diferentes, la variación del momento lineal tiene que ser 0, porque P, el momento lineal del sistema, tiene que permanecer constante. Una cosa importante es que, a pesar de que el momento lineal de todo el sistema permanece constante, los momentos lineales de las partículas que lo componen sí que pueden cambiar. Como conclusión, si la suma vectorial de las fuerzas externas, que voy a llamar de este modo, es 0, el momento lineal del sistema o cantidad de movimiento permanece constante. Es decir, delta de P es 0. Si cogemos dos instantes, uno inicial y otro final, la cantidad de movimiento o momento lineal tiene que ser el mismo. Si no sabes derivar, podemos obtener este resultado a través del teorema del impulso y el momento lineal. Si veis el vídeo anterior, llegábamos a esta conclusión, que la fuerza resultante externa, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo de masa m durante un intervalo de tiempo es igual a la variación del momento lineal. Entonces, si esa fuerza resultante externa es 0, la variación del momento lineal tiene que ser igual a 0. Lo que he explicado para dos partículas es válido para n partículas y definiríamos el momento lineal del sistema como la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas. De la conservación del momento lineal o cantidad de movimiento, este resultado al que hemos llegado es que es independiente de la naturaleza de las fuerzas internas. Es decir, estas pueden ser de muy diferentes clases, pero si la fuerza resultante externa es 0, independientemente de la naturaleza de las fuerzas internas, se conserva el momento lineal. Por ejemplo,
si una roca estalla en pedazos, nos da igual qué tipo de fuerzas internas hayan generado esa explosión, porque como son internas, sabemos que se conserva el momento lineal. O cuando estalla una granada, o cuando colisionan varias bolas, o cuando colisionan varios coches. Consideremos nuestro ejemplo y le vamos a poner números. La masa de la partícula A tiene 20 gramos, se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo hacia la derecha. La partícula B está en reposo. Inicialmente tiene una masa de 120 gramos. Esta bola colisiona y después del choque se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 1,5 metros por segundo. Y tenemos que calcular cuál es la velocidad de la partícula B. Como ya he explicado, este es un sistema aislado, por lo tanto solo van a actuar fuerzas internas, así que se conserva el momento lineal. Vamos a considerar un instante que es justo antes de la colisión y vamos a calcular el momento lineal de todo el sistema. El momento antes de la colisión va a ser igual al momento de la partícula A más el de la partícula B. El momento lineal lo podemos poner como la masa por la velocidad. Como esto es una suma vectorial, tendríamos que asignar las componentes a los vectores. En este ejercicio todo el movimiento ocurre en una dimensión, que vamos a llamar el eje OX. Por lo tanto, tendríamos que asignar el vector unitario Y, que tiene la dirección del eje OX, y el sentido positivo se lo asignamos hacia la derecha. Por lo tanto, tendríamos que escribir la masa de A por su velocidad en forma vectorial. La de B es 0. Pero como he dicho, como el movimiento es solo en el eje X, vamos a prescindir de las componentes Y. Eso sí, tendremos que tener en cuenta que los vectores que apunten hacia la derecha serán positivos y los que apunten hacia la izquierda negativos. Haciendo el cálculo se obtienen 0,2 y las unidades son las de masa, kilogramo por velocidad, metro partido por segundo. Masa por velocidad. La velocidad de la partícula la ponemos positiva porque inicialmente se mueve hacia la derecha. El momento final después de la colisión es igual a la masa de A por su velocidad, que ahora ponemos negativa porque se mueve hacia la izquierda, más la masa de B por su velocidad después del choque y no sabemos hacia dónde se mueve. Como se conserva el momento lineal, este valor tiene que ser igual a todo esto. Este producto es igual a este número. Y ahora vamos a despejar V'B. Aproximadamente 1,92 metros por segundo. Como es positiva la velocidad, la bola B después de la colisión se mueve hacia la derecha. En este ejercicio tenemos un proyectil que se mueve a 30 metros por segundo horizontalmente, es decir, en la dirección del eje OX. En un instante determinado explota y uno de los fragmentos cae verticalmente hacia abajo a 20 metros por segundo. Tenemos que calcular cuál es la velocidad del otro fragmento y en qué dirección se mueve. En este ejercicio, el proyectil es un sistema aislado, porque solo van a actuar fuerzas internas. La explosión y por lo tanto la división del proyectil en fragmentos se produce por fuerzas internas. Puede que haya alguna fuerza externa, por ejemplo, el peso, pero si esa fuerza externa es despreciable o muy pequeña frente a las fuerzas internas, también se sigue conservando el momento lineal. En todo el problema consideramos que no existe aire, es decir, despreciamos también la fuerza de rozamiento del aire. Entonces, como solo existen o son las principales, fundamentalmente las fuerzas internas, las que provocan esta explosión, se conserva el momento lineal. Es decir, el momento lineal antes de la explosión tiene que ser igual al momento lineal después de la explosión. Como en este ejercicio van a aparecer componentes sobre los dos ejes, lo que vamos a hacer es dividir esta ecuación vectorial en sus componentes, porque si se conserva el momento lineal para los vectores, también lo hace para cada una de las componentes sobre los ejes. Que el momento lineal inicial antes de la explosión en el eje X tiene que ser igual al momento lineal después de la explosión en el eje OX. Y lo mismo ocurre con el eje Y. Sabemos que uno de los fragmentos se mueve verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, el vector velocidad tendrá esta dirección y sentido. Como el momento lineal se escribe la masa por la velocidad, m es un número positivo, el vector p tiene siempre la misma dirección y sentido que la velocidad. De modo que el momento lineal del primer fragmento lo podemos escribir con esta dirección y con este sentido, el de su velocidad. El segundo fragmento no sabemos hacia dónde se mueve. Vamos a hacer una idea. Porque si el momento lineal del sistema es este vector rojo que tenemos aquí, porque la única velocidad que hay es la de la masa del proyectil, ya que el momento lineal va a ser igual a la masa por la velocidad, entonces P, el momento lineal antes de la explosión, y la velocidad antes de la explosión tienen la misma dirección y sentido, así que P y V tienen la misma dirección y sentido. Después de la explosión, tiene que seguir manteniéndose constante. Es decir, el momento lineal de los dos fragmentos, la suma vectorial nos tiene que volver a dar este vector rojo.
El segundo fragmento, por ejemplo, no se podría mover en esta dirección, porque si fuera así, la suma vectorial de estos dos vectores, que daría lugar al momento lineal del sistema después de la explosión, la suma vectorial se obtendría trazando las paralelas a los vectores, formando un paralelogramo, y la diagonal principal sería el vector resultante. Y obviamente, si se mueve en este cuadrante, nos va a quedar algo así, que no se parece en nada a este otro vector, que tiene que ser el resultante de todo el sistema para que P permanezca constante. Si el segundo fragmento se mueve en esta dirección, el vector resultante de este paralelogramo sí que podría coincidir, ajustando mejor la longitud de este vector con este otro, y por lo tanto ya nos está dando una pista de hacia dónde se va a mover el segundo fragmento, aunque tampoco sería necesario hacer este razonamiento. Bueno, vamos a suponer que es esta la dirección en la que se mueve el segundo fragmento, que forma un ángulo con el eje X. Entonces el vector P tiene la misma dirección y sentido, podríamos llamar a este vector P2, el momento lineal del fragmento 2. Como este vector P2 no está alineado con los ejes y voy a trabajar con las componentes sobre los ejes, tengo que proyectarlo por el extremo del vector paralela al eje Y hasta que corte al X. Esta componente la vamos a llamar P2X, paralela al eje X hasta que corte al Y. Esta componente será P2Y. Empezamos por la primera ecuación. El momento lineal antes de la explosión en el eje X, ¿cuál es? Pues solo tenemos el del proyectil, que será igual a la masa del proyectil por su velocidad. M mayúscula es la masa de todo el proyectil y V es la velocidad del proyectil antes de la explosión. Después de la explosión, sobre el eje OX solo tenemos este vector, esta componente que es P2X. Vamos a fijarnos en este triángulo rectángulo. El coseno de este ángulo es igual al cateto contiguo P2X dividido por la hipotenusa, que es el módulo de P2. Y podemos despejar P2X. Como luego nos va a hacer falta, vamos a calcular P2Y, que coincide con este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, P2Y, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de P2. Y podemos calcular P2Y. Entonces, después de la explosión sobre el eje X, solo tenemos P2X, que es igual a P2 por el coseno de tecta de este ángulo. P2 lo escribimos como la masa del fragmento 2, que nos dicen que ambos son iguales, pues será la mitad de la masa, por el módulo de la velocidad 2. Entonces podemos simplificar esta m con esta m. La velocidad v inicial del proyectil es de 30 metros por segundo. Sustituyendo este valor se obtiene esta ecuación. El 2 pasa multiplicando y la conservación del momento lineal en el eje X da lugar a esta ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Antes de la explosión en el eje Y no hay ningún momento, ya que el proyectil se mueve en la dirección del eje X. Por lo tanto, antes de la explosión, P0Y, el momento lineal en el eje Y, la componente es 0. Después de la explosión tenemos dos vectores. Tenemos por un lado P1 sobre el eje Y y P2Y. P2Y consideramos que es positivo porque tiene el sentido positivo del eje Y y P1 es negativo porque apunta hacia abajo. P2Y va a ser igual a P2 por el seno del ángulo. Escribimos ahora P1 y P2 en función de la masa y la velocidad. P2 es igual a la masa 2, que es la mitad de la masa del proyectil, por V2. Y P1 es igual a la mitad de la masa por su velocidad que nos dan en el enunciado, que son 20 metros por segundo. Podemos sacar factor común m medios, y entonces para que este producto, aquí hay dos factores, sea 0, una opción es que esto sea 0, que no puede ser, porque es la mitad de una masa, o que esto sea 0. Si esto es 0 por algo, pues esto está igual a 0. Esto es equivalente a decir que simplificamos m medios. Es decir, que V2 por el seno de tecta menos 20 tiene que ser igual a 0. Y esta es la segunda ecuación. Vamos a plantear un sistema y a resolver V2 y tecta. Esta ecuación la podemos escribir como V2 por el seno de tecta igual a 20. Una forma de resolver este sistema es por sustitución. Podemos despejar de aquí V2 y luego sustituirla aquí. Otra forma es dividir ambas ecuaciones entre sí. Las voy a reescribir poniendo esta arriba y esta otra abajo. ¿Por qué? Porque sé que el seno entre el coseno es la tangente. Entonces, si yo divido una por la otra, va a desaparecer V2 y aparece la tangente del ángulo, que podré ya calcular. Si nosotros dividimos una ecuación por otra, las soluciones siguen siendo las mismas. Tangente de tecta igual a 1/3
Y ya con la calculadora, usando la tecla tangente a la -1 o arcotangente, se obtiene que el ángulo es de 18,43 grados. La velocidad se puede obtener de cualquiera de las ecuaciones. Cojamos, por ejemplo, esta. Se obtendría el módulo de V2 de 63,2 metros por segundo aproximadamente. Si nos pidiesen que escribiésemos la velocidad en forma vectorial, primero calcularíamos sus componentes, porque V2 tiene la misma dirección y sentido que P2. Entonces, la V2x se calcularía como la P2x, que sería V2 por el coseno del ángulo. Y la V2y, la componente de la velocidad 2 sobre el eje y, sería V2 por el seno del ángulo. Sustituyendo los números, el módulo de V2 son 63,2 metros por segundo y el ángulo 18,43, se obtiene V2x y V2y aproximadamente 60 y 20 metros por segundo respectivamente. Entonces, el vector V2 tiene dos componentes, una sobre el eje x, que vale 60 metros por segundo, y le asignamos el vector unitario y, que es el que corresponde con la dirección del eje x y el sentido positivo, y a la componente sobre el eje y le asignamos el vector unitario j, que nos marca la dirección de este eje y el sentido positivo. Y esta sería V2 en forma vectorial.